Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, hermanos. Lección número 2 o parte número 2 de la lección número 9, donde empezamos la semana pasada a hablar de este tema tan importante, el fervor. ¿Se entiende esa palabra, hermanos? Fervor. Digo porque hay diferentes nacionalidades aquí. ¿Se entiende esa palabra fervor? ¿Sí? Como el ánimo, ¿no? Como esa energía, esa fuerza, ese ánimo, ese gozo. El fervor evangelístico impulsa su gloriosa iglesia. Fíjese qué importante que vamos entrando ya a este capítulo 16 hablando acerca del fervor evangelístico que la iglesia debe tener. Por ahí ya tenemos programado el primer seminario que vamos a estar teniendo aquí localmente acerca de cómo aprender a evangelizar a otras personas. Y la lección de hoy nos va a ayudar bastante a ir comprendiendo cómo es esto de la evangelización. Pero aunque estamos estudiando el libro de los Hechos, yo quiero que en esta noche, al iniciar, alguien me ayude a leer 2 de Corintios. Vea la referencia que quiero hacer solo para que siempre nos ubiquemos un poco acerca de cuánto se ha extendido la labor evangelística, en este caso de la iglesia, pero principalmente del apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Hermano Kevin, ¿sería tan amable, hermano, por favor? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Amén. Gracias. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios se había dado a las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia. Macedonia, hermanos, vamos a iniciar aquí. Para los que estuvimos la semana pasada, Macedonia no es una ciudad, es una región. Si ustedes recuerdan bien, hermanos, voy a mover un poco el púlpito. Si ustedes recuerdan bien, Jerusalén se encuentra justo aquí. Quiero que me sigan en esta parte, por favor. Aquí es donde nació la iglesia. Aquí fue donde la iglesia comenzó a expandirse por Judea, por Samaria, y luego dice Jesús hasta lo último de la tierra. Fíjense que Jerusalén está más o menos por acá, entonces Antioquía estaba acá. Mírense, quiero que se fije muy bien hasta dónde ha viajado el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Si notan aquí arriba, Macedonia es una región, no es una ciudad, es una región. Por eso es que Pablo en 2 Corintios 8 dice la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Cuando Pablo o en la Biblia encontramos la palabra iglesia en plural como varias, no se refiere a diferentes denominaciones, se refiere a iglesias de Cristo en diferentes ciudades. En este caso, ¿cuál es la capital de Macedonia? Se lo pregunté a la hermana Balbina la semana pasada y yo sé que todavía lo recuerda. ¿Verdad que sí, hermana? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la primera ciudad de la región de Macedonia? Fíjense qué importante por qué estoy haciendo esta pregunta. Porque a partir de hoy vamos a aprender cuántas y cuáles iglesias estableció Pablo en la región de Macedonia. La primera de ellas fue, ¿a cuál fue la primera ciudad que llegó Pablo en esa región? Filipos. Muy bien, hermana Balbina, ve que sí lo tenía ahí en el registro. Si usted nota, Hechos, volvamos a Hechos, hermanos, capítulo 16, que es donde estamos.
Hechos capítulo 16 en el versículo 10. Yo quiero que la hermana Yendri con voz de trueno, por favor, nos lea el versículo 10 de Hechos 16. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén, hermana Yendri, gracias. Fíjense que Pablo y compañía se encontraban en Troas. Mire que se los marco aquí en el mapa. Y según trajimos la lectura la semana pasada, Dios trajo a Pablo y a Bernabé hasta la ciudad o el puerto de Troas con un único propósito: recibir una visión. Es en Troas donde Pablo tiene una visión donde un varón macedonio está puesto en pie y le dice: venga y ayúdenos. Es lo que ve Pablo en esa visión: venga y ayúdenos. Y en el versículo 10 que acaba de leer la hermana Yendri, Pablo entendió, y esto es lo que quiero resaltar, Pablo entendió que era Dios. Esta visión venía de Dios, que les decía o que les llamaba que anunciasen el Evangelio en aquella región, la región de Macedonia. Y Pablo viaja desde Troas, pasa por Samatrocia, para finalmente llegar aquí en esta banderita que tenemos ahí arriba, que es la ciudad de Filipos. Les dije la semana pasada que Filipos era como una Roma pequeña. Era una sucursal de Roma. Es decir, que Filipos estaba compuesta mayormente de gentiles y no tanto de judíos. Lo vemos en el desarrollo del texto y quiero seguir avanzando porque esto que estoy diciendo lo dijimos la semana pasada. Los avances en Filipos. Fíjense ustedes lo que voy a decir porque lo voy a seguir preguntando. ¿Cuál es la primera iglesia que Pablo estableció en su segundo viaje misionero? La iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses. ¿Cuál fue el método de enseñanza de Pablo? ¿Cuál era el método de evangelización de Pablo? Dijimos la semana pasada que Pablo siempre fue a donde estaba la gente. Es obvio, si vamos a predicarle a la gente, ¿a dónde tenemos que ir? A donde está la gente. ¿A dónde solía ir Pablo cada día de reposo a predicar la palabra? ¿A dónde iba? A la sinagoga, el lugar donde se reunían todos los judíos cada sábado a leer la escritura. Hermana Balbina. Pero hay un problema en Filipos. Filipos no tiene sinagoga. Lo dijimos la semana pasada, no había sinagoga en Filipos. ¿Por qué hacemos esta aseveración? Porque si usted lee el versículo 13, Hechos 16:13, hermanos y amigos, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, Pablo dice: yo tengo que ir a la sinagoga, pero aquí no hay sinagoga. ¿Me voy a quedar descansando? No. Salió fuera de la ciudad, salió fuera de la puerta y se fue junto al río donde solían reunirse las mujeres para orar. Fíjense qué interesante, se lo dije la semana pasada. Como esta ciudad mayormente se componía de gentiles, no habían tantos judíos. Para que hubiera una sinagoga en una ciudad, tenían que haber por lo menos 10 varones judíos. Lo cual nos indica que en Filipos no habían 10 varones judíos. De hecho, lo que Pablo encontró junto al río fueron mujeres que estaban orando. Pero ¿cuál fue su método? Él fue donde estaba la gente. Buscó donde estaba la gente, en este caso mujeres. Encontró esas mujeres que estaban orando y les predicó. Pablo aprovechó cualquier oportunidad para predicar el evangelio. Donde hubiera gente, ahí él predicaba. No importa si eran gentiles, no importa si eran judíos, eran personas, eran almas. Y cada alma es importante para Dios. Eso lo dijimos la semana pasada.
Sé que la letra está un poco pequeña, pero siempre pasamos esta presentación por el grupo. ¿Tuvo Pablo respuestas negativas en la ciudad de Filipos? Sí. ¿Cuáles fueron esas respuestas negativas? Según el desarrollo del texto que hicimos la semana pasada, vimos que Pablo expulsó un demonio de una joven que estaba poseída y adivinaba. Tenía el don de adivinación y esta muchacha seguía a Pablo por donde quiera que él iba. Versículo 17, dando voces y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Un demonio reconociendo quién era Pablo y reconociendo qué era lo que Pablo estaba haciendo. Era tanta la persecución que Pablo un día se cansó y reprendió al demonio y lo expulsó. Eso le trajo muchos problemas a Pablo y Bernabé, porque los dueños de esta muchacha, dice, comenzaron o literalmente perdieron el producto de su ganancia. Ya la joven ya no adivinaba, ya no le daba ganancias. Entonces vemos la oposición de Satanás. Recuerden que todo lo negativo que pasa en el mundo es permitido por Dios, pero es obra del enemigo. Obviamente Pablo y Bernabé están haciendo una gran obra. El diablo no quiere eso. Y usó en este caso varios elementos para oponerse. En primer lugar, el materialismo. Versículos 16 al 19. Pero no solo el materialismo, sino la difamación de carácter. Note en el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Hubo un prejuicio también para Pablo y Bernabé, verso 20. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Era eso cierto, hermana? Hermana Malvina, ¿era eso cierto? ¿Estaban Pablo y Bernabé alborotando la ciudad? No, no estaban haciendo nada ilícito, simplemente estaban predicando. Hubo una mentira, un prejuicio, en el cual se vio involucrada incluso la política. La política, vea cómo ellos lo llevan a los magistrados, versículo 21. Y dice: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Prepárense, hermanos, o preparémonos todos, porque aquí vamos a tener un seminario de 1 o 2 o 3 sábados, no sé cuánto vamos a tardar, acerca de cómo evangelizar. Y es un acto muy noble. Agradezco a la persona que lo sugirió, porque así debe ser. La iglesia debe tener un espíritu evangelístico. Pero una vez que nosotros nos preparamos para ir a evangelizar, tenemos que estar preparados o tener en mente que vamos a tener oposición. ¿Qué tal si como resultado de esa gran obra que queremos hacer nos van a llevar ante las autoridades? Nos van a rasgar la ropa como le pasó a Pablo. Literalmente los dejaron desnudos, o por lo menos en ropa interior. Le rasgaron sus ropas, los golpearon con varas y los enviaron a la cárcel. Cualquier cristiano promedio se pone a llorar, se pone a reclamarle a Dios, se pone a decir un poco de cosas, pero Pablo y Bernabé eran cristianos diferentes. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver lo que ellos hacen estando aún en la cárcel. Pero noten que a pesar de que hubo respuesta negativa, hubo también respuesta positiva. En este caso, ¿cuál fue la primera mujer que se convirtió en Filipos? Podríamos poner una pregunta en el examen. ¿Cuál fue la primera mujer que se convirtió en la ciudad de Filipos? Lidia, la vendedora de púrpura. Se bautizó ella y su familia. No sabemos cuántos fueron. Lo que sí sabemos es que no solamente ella obedeció. Si usted lee el verso 15, Hechos 16:15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.
y nos obligó a quedarnos. Usted tiene que subrayar ese texto, porque es muy importante al finalizar el capítulo 16 del libro de los Hechos. Pero estando aún en la cárcel, Pablo no desaprovecha la oportunidad. Y aprovecha, estando en la cárcel, para predicarle al carcelero y a su familia. Un hombre que necesitaba fe. Todos o la gran mayoría hemos escuchado la historia. Pablo y Bernabé están a medianoche cantando himnos y orando a Dios, y los presos los oían. De repente vino un gran terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero pensó que todos los presos habían huido. ¿Sabe qué decía la ley romana? Si usted es carcelero y a usted se le escapa un reo, usted paga con su vida. Nos damos cuenta de eso por la decisión que quiere tomar el carcelero en el versículo 27. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él dijo, ya no hay esperanza. Se escaparon. Como dijo Chespirito, primero muerto antes de que me maten. Entonces digo, me van a matar de igual forma, entonces yo me quito la vida. Y Pablo le dice, no te hagas daño. Versículo 28, pues todos estamos aquí. El versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró ante los pies de Pablo y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante pregunta que hoy muchos deberían hacerse. ¿Ven ustedes la provisión o la providencia de Dios en esta parte, hermanos? Una vez más, cualquier cristiano estaría en la cárcel preguntándole a Dios, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos trajiste a sufrir? O podría estarle preguntando a Dios, ¿cómo vamos a ser útiles nosotros? ¿Para qué nos trajo, Señor? A predicar, que ahora estamos en la cárcel. ¿Cómo vamos a predicar en la cárcel? Nos trajiste para predicarle a la ciudad, a la gente, pero desde la cárcel no podemos hacer mucho. Aún en la cárcel, Dios tenía un propósito. ¿Qué pasó después? Respuesta, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este carcelero necesitaba fe. Pero no solamente se le dijo que ocupaba fe. En el verso 32, si usted lee con cuidado, porque hay que leer con cuidado, no solo la fe salva, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, se les predicó. Él y su familia respondieron en arrepentimiento para finalmente ser bautizados. Verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, a esa hora de la noche, medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé cuánto tiempo duró Pablo predicándoles el evangelio, pero en esa misma hora dice, él y los suyos se bautizaron. El bautismo es algo que requiere urgencia, ¿no? Cuando la persona reconoce que está mal con Dios y que necesita dar ese paso, no espera mañana, no espera el próximo mes, el mismo día. ¿Cuándo fue que ellos se regocijaron? A mí me encanta esa observación en ese versículo. ¿Cuándo fue que ellos sintieron gozo? ¿Después de haber creído? ¿Después de haber escuchado la palabra? ¿Cuándo? Según el análisis que hago del texto, ellos sintieron ese gozo después que fueron bautizados. Después de que se dieron cuenta de que sus pecados habían sido perdonados. Dice el verso 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuándo se regocijaron? Después de haber sido bautizados. Porque el bautismo es el punto final donde finalmente obedecemos
la voluntad de Dios es revelada en su evangelio que nos da la salvación. Él pudo haber sentido gozo cuando Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Somos salvos solo por fe? No. Él se regocijó después de haber creído. Entonces, ¿hubo respuesta negativa? Sí. ¿Hubo respuesta positiva? Sí. Siga conmigo, por favor. ¿Cuáles son las claves de la conversión según estos dos ejemplos que hemos visto? Como Lidia, una persona que quiera convertirse necesita tener una mente abierta. ¿Recuerdan qué fue lo que leímos acerca de Lidia? Verso 14. Alguien que me ayude, por favor. Alguien que no haya leído. Hechos 16, 14. Alguien que no haya leído. Entonces una mujer llamada Lidia. Hermana Francesca. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Fíjense, Pablo le fue a predicar a varias mujeres junto al río. Amén. Eso es lo que dice el texto. Pero parece ser que dentro de todas ellas, solamente Lidia estaba atenta, oyendo lo que Pablo decía. ¿Por medio de qué viene la fe? El oír. ¿El oír qué, hermana Yendri? La palabra de Dios. La fe no es algo que traemos de nacimiento, ni que crece con nosotros como la estatura, no. La fe es algo que se gana o que se obtiene cuando oímos la palabra de Dios. Lidia estaba atenta. ¿Por qué el Señor abrió el corazón de ella y no el corazón de las demás? ¿Porque Dios hace acepción de personas? No. Porque ella estaba atenta, tenía una mente abierta para escuchar el mensaje. Según el ejemplo del carcelero, alguien que quiera convertirse al Señor necesita tener un deseo insaciable. Déjeme repetirlo otra vez. Alguien que quiera convertirse al Señor necesita tener un deseo insaciable por la salvación. Si usted que me escucha hoy, si usted no ha sido bautizado, y usted en el fondo de su corazón y en el fondo de su mente se siente bien como usted está, no hay nada de lo que yo diga en esta noche que vaya a impactar su vida. Porque lo que realmente reconocen en su corazón que necesitan la salvación, que se reconocen a sí mismos pecadores, son aquellos que son excelentes candidatos para obedecer el Evangelio. Pero si usted en su mente y en su corazón usted dice, no, yo estoy bien, yo no necesito hacer nada, el Evangelio no tiene poder sobre usted. ¿Me explico? El carcelero hizo esta gran pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿De dónde vino esa pregunta? ¿De dónde le llegó a su corazón? ¿Por qué se vio él perdido? Y después, al ver a estos hombres, dijo, parece que ellos tienen una opción para mí. ¿Por qué les pregunta eso? ¿Solo porque hubo un terremoto y porque los presos todavía estaban ahí? ¿Qué lo llevó a este hombre a decir, yo necesito salvación? Se vio a sí mismo perdido. Si usted no se ve a sí mismo perdido, usted nunca va a poder obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita reconocer, soy pecador y no puedo hacer nada por mi salvación. Necesito ir a alguien que me pueda dar lo que yo no puedo darme a mí mismo, y esa es la salvación. Leamos el final del capítulo 16, por favor. Específicamente, versículos
38 al 40. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pablo era su ciudadano romano. Y él dijo, ¿cómo ustedes me azotaron sin haberme hecho un juicio? Eso era grave. Si usted lee más arriba en los textos de arriba, Pablo les dice, yo siendo ciudadano romano, ustedes me trataron mal. Cuando ellos escucharon que Pablo era ciudadano romano, les dieron miedo, les dio miedo. Y vea lo que pasó, verso 39. Y viniendo los magistrados, les rogaron sacándolos y les pidieron que salieran de la ciudad. No queremos más problemas con ustedes. Mejor váyanse. Lo cual en efecto hicieron, pero antes de irse de Filipos, note, verso 40, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es bueno saber que tenemos hermanos en Cristo cuando estamos en momentos difíciles, ¿sí o no? Yo me imagino a Pablo todo moreteado, todo golpeado, saliendo de la cárcel. ¿Cuánto tiempo duró Pablo en la cárcel, hermanos? ¿Me ayudan con el texto? ¿Cuántos días duró Pablo en la cárcel? ¿1, 2, una semana? ¿Una noche? En una noche. En un día. Pablo no desaprovechó la oportunidad y convirtió a toda una familia. Cumplió su misión. Para eso Pablo tenía que llegar a la cárcel. Si usted se encontrara con un hispano el día de mañana y supiera que esa va a ser su última oportunidad para predicarle a ese hispano, supóngase que usted se va a la Guanajuato a hacer sus compras de la semana, no sé, ahí van a encontrar muchos hispanohablantes. Si usted supiera que es la última oportunidad que usted tiene, ¿qué le diría a esa persona? Pablo aprovechó la única oportunidad que tenía para estar en la cárcel y predicar de Cristo. Y convirtió a toda una familia en una noche. Salió de la cárcel y él dijo, antes de irme de esta ciudad, voy a visitar a mis hermanos, pero yo quiero que alguien me conteste, por favor, con cuidado. Según el versículo 40, ¿quién consoló a quién? Lea con cuidado el texto. Pablo consoló a los hermanos. Siendo honestos, ¿quién necesitaba consolación? ¿Quién había sido ultrajado, golpeado, puesto en la cárcel? ¿Quién ocupaba más ánimo? Consolación, Pablo. Pero Pablo sale de la cárcel, y se va a la casa de Lidia, a donde estaba la iglesia de Filipos, a donde fue establecida. A mí me encanta que en ese tiempo no habían edificios. Recuerde que en Filipos no había sinagoga. Mentira que en cuestión de un día, o póngale una semana, iban a construir un edificio para la iglesia, ¿no? ¿A dónde estaba la iglesia de Filipos? ¿O a dónde inició por lo menos? En la casa de Lidia. Y Pablo fue a la casa de Lidia a visitar a los hermanos y dice que los consoló. Y después de haberlos consolado, se fueron. ¿Para dónde se fueron? ¿Cuál es la segunda iglesia o la segunda ciudad que Pablo visita en su segundo viaje misionero? Hechos 17:1. Pasando por Ampófilis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Importante ese dato.
Importantísimo. Mire el dato. Vamos aquí en Filipos, hermanos. El texto dice que pasaron por Anfípolis. Anfípolis. Había leído mal, ¿verdad? Ya. Veo las letras así donde se me mueven y todo. Ya es la edad, ¿verdad? Ya nos pasa. Anfípolis. Aquí está, hermanos. Luego dice que pasaron por Apolonia, míralo aquí, esta ruta en anaranjado, para finalmente llegar a la ciudad de Tesalónica. Segunda ciudad del segundo viaje misionero. Usted tiene que llevar a la cuenta. Tesalónica. Hay ciertos datos que son importantes aquí. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Esa pregunta fácil. Lucas el médico. Cuando usted lee el versículo 11 del capítulo 16, usted ve que dice, zarpando pues de Troas, vinimos. ¿Qué significa o qué implica esa palabra vinimos? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Lucas. Lucas está escribiendo la carta a los Hechos. Él se incluye. Lucas estaba en ese viaje, segundo viaje misionero. No es mencionado por nombre, pero él dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Ahora, lea con cuidado el versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Qué implica eso? Ya Lucas a Tesalónica no llegó. Lo cual indica que o se quedó en Filipos o se fue para otro lugar. Pero Tesalónica no llegó, dice, llegaron a Tesalónica. Hermanos, son pequeños datos que yo, no sé si soy yo, pero nos ayudan en la comprensión del texto. Vamos a usar el mismo patrón que usamos ahora. ¿Cuál fue el método de enseñanza de Pablo en la ciudad de Tesalónica? Los avances en Tesalónica, versículos 1 al 9. Leámoslo todos juntos y luego entramos con este análisis. Dice, verso 1, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos. Hermanos, para ayudarnos con esta presentación, Pablo intentó y volvió a intentar. 3 días de reposo significan ¿cuántas semanas? 3 semanas. ¿Por qué Pablo esperaba? A ver, una vez más, hermanitos, ¿por qué Pablo esperaba hasta el día de reposo? Era el día que se reunían. Pablo iba donde estaba la gente. Algo que nosotros tenemos que averiguar aquí, es el único dato que nos falta, estamos viendo cómo le hacemos, necesitamos saber dónde está la gente, o al menos dónde la podemos encontrar. Tiendas mexicanas, tiendas salvadoreñas, guatemaltecas, bolivianas allá abajo, en el Walmart. A ver, váyase al mariachi, váyase al, ¿cómo es que se llama el que está aquí? El de que está aquí, las trojas, de fijo a alguien encontramos. Aquí es donde está la gente. Por 3 semanas Pablo fue a la sinagoga. ¿A hacer qué? ¿A saludarlos? No, dice que por 3 días de reposo, ¿me ayudan con la palabra que sale ahí? Discutió con ellos. No era simplemente hablar de Cristo y el Evangelio,
este servidor ha pecado en el sentido de que a veces digo, bueno, cuando doy estudios bíblicos no me gusta discutir con la gente, ¿no? Y hay gente que pues te hace preguntas y te hace discutir, y es precisamente eso, ¿no? Hay gente que es más dura que otra, ¿no? Hay gente que uno le dice algo y se lo recibe ahí así nomás. Y dice, así era la cosa, yo no sabía. Hay otros que te van a decir, no, eso no es así. Porque mire lo que dice aquí en este otro lado, y mire que te lleva a otros textos. Yo me imagino a Pablo así de esa manera. Esa palabra discutió en ese texto es un sinónimo de razonar. Pablo razonó con ellos, pero basándose en lo que ellos tenían en ese momento. El Antiguo Testamento. Recuerden que ellos no tenían toda la Biblia entera. Tenían el Antiguo Testamento y razonó con ellos durante 3 sábados. Vea lo que dice el verso 3. ¿Cuál fue el tema de discusión? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La predicación de Pablo fue Cristo-céntrica. Y eso es algo que nosotros, si queremos ser buenos evangelizadores, buenos predicadores, necesitamos entender. ¿Qué es lo primero que tenemos que hablar con la gente? Memorices esta palabra. Evangelio. ¿Qué es el evangelio? 3 cosas. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Usted lo ve ahí en el versículo 3, que Pablo razonó con ellos acerca de que Cristo había padecido, o sea, que había muerto y que había resucitado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el producto de esa discusión? Verso 4. Algunos de ellos creyeron. Hermanos, nosotros seríamos los más ilusos en pensar que si le predicamos a 10 personas, 10 personas van a obedecer. Eso no es así. Yo quisiera que fuera así, pero no va a ser así, al menos en el 100% de los casos. Dice aquí que algunos le creyeron a Pablo, y de hecho se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. A mí me llama otra vez poderosamente la atención esa descripción de Lucas. De los judíos creyeron unos pocos o unos cuantos. De entre los gentiles, ¿cuántos? Gran número. Incluso mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles de la alta sociedad. Mujeres de nombre, de prestigio, creyeron el evangelio. Verso 5. Otra vez encontramos al enemigo trabajando. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, y alborotando la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, que era procurador del pueblo. Dice, o procuraban, sacarlos al pueblo. ¿Para conversar con ellos? No. Una turba. Ahí dice que usted está en su casa y sepa que hay una turba, un grupo de gente esperándolo afuera para darle, esperando que usted salga nomás para darle su merecido. Verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando.
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Literalmente, trastornan. Una palabra del griego que significa poner de cabeza. Pablo y compañía estaban haciendo estragos en la ciudad de Macedonia, o en la región, perdón, de Macedonia, no por hacer cosas malas, sino por hacer cosas buenas. Literalmente estaban haciendo cambiar a la gente de mentalidad con su mensaje, estaban poniendo el mundo de cabeza, lo estaban dando. ¿Será que nosotros podemos poner el mundo, y si no el mundo, por lo menos nuestra ciudad, nuestro vecindario de cabeza con el Evangelio? Eso que ellos están diciendo ahí no era del todo una mentira, era una verdad. Estos que han trastornado el mundo ahora vinieron acá a Tesalónica y están haciendo lo mismo, a los cuales Jasón salió rascando, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Era eso verdad o mentira? Era verdad. Pablo nunca negó que Jesús fuera rey, y lo era. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hermanos, ¿hubo respuesta negativa en la ciudad de Tesalónica? Sí, hubo respuesta negativa. ¿De dónde vino esa respuesta negativa? De los judíos. Demostraron ser muy poco receptivos. Palabras que se usan en esta lectura que acabamos de tener: envidioso, malvado, turba, alboroto, atacado, arrastrado, preocupado. Atacaron la casa literalmente de Jasón. ¿Qué va a ser el atentado contra el Capitolio? Usted pensaría que eso es nuevo. Alguien que entra ahí y quiere entrar a matar. Vea, Pablo y compañía estaban en la casa de Jasón. Quisieron entrar, agarrarlos, tirarlos a la ciudad para maltratarlos. Así de grave fue la oposición. Sin duda, esto fue producto de Satanás. ¿Qué elementos usó Satanás en esta ocasión en Tesalónica? Léalo conmigo. Envidia, en el capítulo 5. Chismes, en el versículo 5. Odio, en el versículo 5. Verso 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a los ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón. El diablo siempre tiene su gente, ¿no? Trabaja con ellos. Debemos tener esto en mente, hermano. Yo no puedo dejar de repetir esto. Si nosotros como iglesia local, o ustedes mis hermanos que nos escuchan por el Facebook, si ustedes están teniendo una idea de tener un fuerte evangelismo en sus comunidades, debemos tener en mente que también vamos a tener oposición, que hay gente que no nos va a recibir, que hay gente que nos va a rechazar, que hay gente que nos va a decir cosas groseras. A mí me han dicho vago allá en mi país. Busque qué hacer, búsquese un trabajo. Sé de hermanos que los han escupido en la cara cuando llegan a hablarles de Cristo. A un hermano en una ocasión le tiraron literalmente agua caliente por haber llegado a tocar una puerta. Vamos a encontrar oposición. Pero ¿qué es lo que nos anima? Que también vamos a encontrar gente receptiva. Nosotros no tenemos idea de cuánta gente aquí afuera está dispuesta a escuchar el Evangelio. ¿Cuántas familias convirtió Pablo en Filipos? ¿Cuántas? 2 familias. Y la iglesia inició
En Filipos, con 2 familias. ¿Cuántos hermanos ha hecho Pablo en la ciudad de Tesalónica? No lo sé. Dice que judíos creyeron unos cuantos, pero gentiles creyeron un gran número, así como de mujeres también nobles. Dios tiene pueblo en cada ciudad. Amén. Usted tiene que creerlo. No podemos dudar de eso. Cuando yo venía para acá con mi familia, yo siempre estaba interrogante en mi mente, ¿y será que sí hay pueblo aquí? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Y todavía sigue esa pregunta bailando en mi cabeza, ¿y cómo los voy a encontrar? Porque sí sé que hay. Sé que Dios tiene más pueblo para su gloria en esta ciudad, pero ¿cómo los encuentro? Ahí se van dando las cosas. Hoy no es solo mi familia. Tenemos otra familia recién convertida y tenemos más hermanos en Cristo en esta congregación y sé que van a llegar más. Eso es lo que nos anima. Hubo también respuesta positiva. Aristarco y Segundo se convirtieron más tarde en compañeros de Pablo. Si usted lee con detenimiento el capítulo 20, versículo 4 de los Hechos, dice, y le acompañaron hasta Asia. ¿Quiénes? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Hubo 2 hombres de Tesalónica que acompañaron a Pablo en su misión. La clave para la conversión, según lo que aprendemos de Tesalónica, como los tesalonicenses, debe darse un uso lógico de las Escrituras. Queremos ser buenos evangelizadores, queremos convertir personas, tenemos que aprender a hacer un uso lógico de las Escrituras. Tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. Es lo que dice el apóstol. Siempre hay un miedo. Yo sé que quizás usted quiere evangelizar, usted quiere ir a predicar de Cristo, pero siempre está en su mente. Y si me preguntan algo que no sé, ¿y cómo voy a responder? Y si no sé cómo responder, a todos nos ha pasado. A mí me han hecho cada pregunta que créanme, yo me quedo como, ¿de dónde salió esto? Pero si no sabemos la respuesta, hay que ser sinceros y decir, vean, realmente no sé la respuesta para eso. Déjenme buscar más información, déjenme estudiar un poco más y en la próxima cita que tengamos, hablamos al respecto. No podemos creernos que todo lo sabemos, ¿no? Hay cosas que no sabemos y que tenemos que estudiar más. Muy bien. Sigamos adelante, mis amados hermanos, porque solamente nos resta versículo 10 al 15 en esta noche para terminar la lección. Los avances en Berea. Note, una vez más está marcado aquí ahora con color verde. De Tesalónica, Pablo se fue a Berea, un trayecto un poco más cortito. Aquí en color verde. De Tesalónica a Berea. Hermana Balbina, ¿cuál fue la tercera ciudad que visitó Pablo en su segundo viaje misionero? ¿Cuál es? Ahí está. ¿A dónde acaba de llegar? A Berea. ¿Qué pasó en Berea? Leamos 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, ¿no les sorprende a usted esto? Entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos judíos,
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Dice, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Vea la diferencia, hermana Alison. ¿Cuántos judíos creyeron en Tesalónica? Vamos a ver. Vamos a ver. Hechos 17:4. ¿Qué dice la primera parte? Solo la primera parte. ¿Qué dice, hermana? Algunos de ellos creyeron en Tesalónica. Pero ¿cuántos creyeron en Berea? Versículo 12. Y creyeron muchos de ellos. Los judíos en Berea eran más nobles. Dice, y las mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vea cómo le gusta el relato a Lucas. No pocos hombres, ¿qué significa? Muchos hombres creyeron. Cuando los judíos de Tesalónica, ay Dios, es que ya Pablo no estaba en Tesalónica. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Usted tiene que subrayar eso ahí, por favor, hermanos, para el entendimiento del resto de estas clases. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Dónde se quedaron Silas y Timoteo? En Berea. Parece que el que era más peligroso de la banda era Pablo. A ese enviaron directo al mar. A ese lo enviaron lejos. Dejemos solamente aquí a Timoteo y a Silas. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermanos, a mí me encantan los mapas. Yo quisiera que ustedes se enamoren de los mapas, tanto como yo, porque es que nos ayuda a entender. Oh sí, enviaron a Pablo de Berea hasta Atenas. Seguro eso eran unos 30 minutos de camino. No te Berea, todo este trayecto en rojo. En mi entendimiento se estaban asegurando de que de verdad no persiguieran a Pablo. Es que de verdad querían matarlo, lo veían como el más buscado de esos tiempos. Así como andaban persiguiendo a Osama Bin Laden para matarlo, yo me imagino así a Pablo, era el más buscado de esos tiempos. Lo enviaron hasta Atenas. ¿Quiénes se quedaron aquí? Sus compañeros de milicia, Timoteo y Silas. Aquí enviaron solamente a Pablo, pero le dieron orden a ellos que lo más pronto posible se viniesen para Atenas. Hermanos, en 2 minutos, porque este patrón es el que he estado enseñando en esta clase, este patrón se repite. ¿Cuál fue el método de enseñanza de Pablo en la ciudad de Berea? ¿A dónde fue? A donde estaba la gente, a la sinagoga. Él no lo propuso. Fue directo a la sinagoga y habló lo que la palabra de Dios tenía que decir. Tuvo oposición. Hubo respuesta negativa en la ciudad de Berea. Esa es lo que llaman una pregunta, ¿cómo se traduce? De trampa, ¿no? Una pregunta con trampa. ¿Hubo respuesta en la ciudad de Berea? Sí, pero no.
Sí, pero no. Vea qué buena respuesta. Sí hubo oposición, pero no de parte de ellos, no de parte de los de Berea. ¿Quiénes fueron los que vinieron a hacer el alboroto? Los de Tesalónica, la ciudad anterior, vinieron a armar pleito. Persiguieron, es que, ¿cómo se ensañaron? Persiguieron a Pablo y a Silas para agitar a la multitud al punto de que tuvieron, literalmente, eso fue un escape. Sacaron a Pablo de noche. Inmediatamente lo sacaron. Lo enviaron hacia el mar, aquí por la costa, ahí les enseñé el mapa, y lo enviaron hasta Atenas. Producto de la oposición de Satanás. Contiendas, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, envidia, etc. Hubo respuesta positiva en la ciudad de Berea. Hasta ahora, la ciudad que más ha respondido, por lo menos en cuanto a judíos se refiere. Los judíos de Berea fueron más nobles, fueron más rápidos en escuchar, tanto así que escuchaban a Pablo y decían, no, vamos a ver si esto es cierto, y se iban a la escritura. Esto que está predicando Pablo, vamos a ver si es cierto lo que dice aquí. Se iban a la escritura, ellos mismos a revisar. Usted no se puede quedar con lo que yo le predico aquí. Usted tiene que ir y revisar a ver si el hermano Cristian dice que vamos a ver si esto es cierto. Y si es cierto, lo aceptamos como palabra de Dios, y si no, no. Dice que investigaron el mensaje de Pablo y respondieron al mensaje de Pablo, incluido Sopater. Muy bien, para ir finalizando, hermanos, ¿cuál es la clave para la conversión de una persona? Según lo que vemos en Berea. Como los habitantes de Berea, quien quiera ser convertido deberá aceptar, respetar y usar la Biblia como la única autoridad en asuntos religiosos. No, es que el libro mormón que escribió José de Smith tiene que ir a la par de la Biblia para poder predicar. No. Para el cristiano, la única regla de autoridad es la palabra de Dios. No necesitamos más credos, más libros. Un libro escrito por Cristian Vargas para apoyar lo que dice la Biblia. ¿Quién es Cristian Vargas? Nadie. Y así cualquier otro. Como el catecismo, por ejemplo. La Biblia con el catecismo. La Biblia con el libro mormón. La Biblia con cualquier otro. No. Las escrituras deben ser suficientes para aceptar cualquier asunto religioso. Yo sé, hermanos, que ustedes quieren continuar en esta noche. Les puedo ver sus caras de que quieren seguir continuando. Pero esta es la primera lección en la que voy a tener que hacer una parte 3. Porque la semana pasada fue la 1, esta es la segunda y no la pude terminar. ¿Cuántas ciudades, hermana Balbina, dije que Pablo visitó en su segundo viaje misionero? 5, hermana, 5. Oh, sí, aquí las tengo anotadas. 5 ciudades. Hemos visto solamente 3. Filipos, Tesalónica y Berea. Me faltan 2. Ya vimos que llegó a una más. Usted me puede decir la cuarta. Ya vimos a dónde llegó solo. ¿A dónde llegó solito? Empieza con A. ¿A dónde llegó, hermanos? A Atenas. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver qué pasó con Pablo en Atenas. ¿Y cuántos cristianos hizo Pablo en Atenas? Hermanos, gran lección del libro de los Hechos, me encanta. Espero que todos estemos disfrutando esta lección. Próxima semana, si Dios quiere. Vamos a despedirnos en palabras de oración para que Él nos lleve con bien hasta nuestros Él es todo para mí y soy feliz,
pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.